Y el día de hoy voy a tener el gusto de poderles comentar un poco sobre arte y medicina. Más que todo, es una oportunidad para poder ver que sí es posible investigar y obviamente publicar eh, en medicina desde una, perdón, sobre arte desde una perspectiva médica, que es lo que nos corresponde a la mayoría de nosotros por ser estudiantes de medicina. Agradecer la oportunidad a Sociano PC y bueno, sin más preámbulo, comenzar. Entonces, lo que les voy a presentar hoy es un recuento, por así decirlo, de las 7 principales formas de arte y ejemplos interesantes que he tenido la oportunidad de encontrar publicados, destacando también la oportunidad de que desde diferentes perspectivas, desde diferentes ideas, se puede crear investigación. Entonces, comenzaremos con arquitectura. Este fue uno de los que más me llamó la atención. ¿Qué tanto puede influenciar la arquitectura dentro de las instituciones psiquiátricas? Este artículo de acá fue muy interesante porque hizo una evolución de cómo era el manejo que se les daba a los pacientes psiquiátricos desde un principio. Inicialmente la idea era proteger a la sociedad de los pacientes psiquiátricos. Entonces, los sanatorios mentales o estos espacios no necesariamente eran pensados como un lugar en el que estos pacientes se puedan rehabilitar, sino estaban orientados a repelerlos o a mantenerlos separados de la población en general. Entonces, esto con el transcurrir del tiempo empezó a cambiar y vieron que lo único que estaban haciendo es aislarlos sin que represente de alguna forma mejoría sobre la condición subyacente en la que estaban teniendo. Entonces, este fue un artículo interesante. Eh, lo que hacen fue comparar desde una perspectiva arquitectónica, porque ya al final comento, la autora es arquitecta, y desde una perspectiva arquitectónica, el artículo es bastante técnico por algunas partes, rescaté lo que puedo entender, pero es interesante. Comparan dos salas, dos clínicas diferentes, que tienen conceptos arquitectónicos diferentes uno del otro. Y es interesante porque lograron ver diferencias a nivel de comportamientos de los pacientes que estaban internados en esta, ¿no? Por ejemplo, lograron ver que habían comportamientos pasivos más en la sala A que en la sala B. A nivel de la participación en las intervenciones que se realizaban, era mayor en la sala B respecto a la sala A. Y, por ejemplo, hicieron una comparación interesante sobre qué era más conveniente tener, ya sea dormitorios comunes en los cuales hayan varias camas respecto a habitaciones individuales. Y vieron que los dormitorios aumentaban el comportamiento pasivo, siendo estos desenlaces esperados en el contexto de los pacientes psiquiátricos, ¿no? Entonces, algunos puntos que recalcar sobre este estudio. Si bien es una intención interesante la que tuvo la autora, es una evaluación cualitativa. Entonces, la evaluación cualitativa o los estudios cualitativos generalmente en medicina sirven para sembrar o proponer hipótesis, para que luego estas puedan ser evaluadas o abordadas a un nivel cuantitativo. Entonces, eso nos habría permitido tener, desde una perspectiva médica, resultados mucho más concretos en cuanto a el efecto que esto pudo tener. Sin embargo, destacar la intención de querer evaluar estos factores que muchas veces no se consideran, cómo pueden influir en desenlaces que a nosotros sí nos interesan desde nuestra perspectiva médica. Punto a favor para el hecho de fomentar el trabajo multidisciplinario. Eh, lo segundo es el punto de la revista, Journal of Healthcare Engineering. Es interesante también porque es una revista en la cual aceptan aplicaciones desde la ingeniería orientadas para medicina. Entonces, destacar esto, ¿por qué? Porque existen espacios que publican efectivamente estas iniciativas. Y muchas veces cuando nos enfrentamos o estamos en la situación de querer buscar unidad de investigación, la idea que viene a la mente, ¿esto podrá ser publicado? Entonces, la respuesta es que sí, ¿no? Hay una revista para las cosas más inimaginables
que puedan creer. Hasta hay una revista dedicada para homeopatía, pero no es el caso de la presentación de hoy. Entonces, otro de los puntos interesantes también es que esta autora ofrecía datos libres, es decir, todos los datos que había usado, ya sean los planos de ambas estructuras, así como las entrevistas, porque fue, como les comenté, una evaluación cualitativa, así como los datos de las entrevistas que les hicieron a los pacientes están disponibles. Pero por el tema de tener datos sensibles, o sea, que les permita identificar, sí, no lo han publicado como como datos suplementarios con el mismo artículo. Sin embargo, hace énfasis de que si se comunican con ella sí se los puede proporcionar, ¿no? Y es interesante porque en su perfil también, en la institución en que trabaja, en Reino Unido, eh, en su perfil la definen como arquitecta médica. Entonces, bastante de su trabajo como docente que también tiene está orientado también a lo que viene a ser la aplicación de la arquitectura en un contexto médico y persiguiendo outcomes o desenlaces que son de interés para nosotros desde una perspectiva médica, ¿no? Entonces, para finalizar con este primer ejemplo, porque hay varios de cada tipo de arte, eh, resaltar la importancia de lo que aquí hubiera tenido de repente un trabajo multidisciplinario, en el cual haya un enfoque, haya un médico también dentro de los autores, o que ofrezca un enfoque un tanto más cuantitativo, por la facilidad que tenemos nosotros para manejar esos datos o la utilidad que le logramos dar en el tema de aplicación en políticas de salud. Dentro de arquitectura también fue interesante este artículo también, que evaluaba la influencia del diseño de las escuelas en los hábitos alimenticios de los niños. Fue bastante interesante, también por el hecho de que es una revisión, es decir, hay más estudios publicados de esto. Entonces, lo que presentaron fue este diagrama causal. Eh, los invito a leerlo definitivamente, en el cual hacen énfasis en los enunciados que están marcados en naranja, son puntos que tienen que ver con el diseño de los lugares y que de alguna forma se interrelacionan con los demás factores, porque el fenómeno en sí de una alimentación saludable es multifactorial. Podemos tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, no es solo un solo factor el que va a determinar la adopción de hábitos saludables dentro de niños, sino van a ser una serie de factores. Entonces, esa es la importancia y lo interesante de que presentaran este resultado en el que dentro de la causalidad, del fenómeno de causalidad que están queriendo evaluar, muestran factores que hay que reconocer muchas veces dentro de medicina no los consideramos, como son el tema, o sea, ofrecen desde ese sentido, y eso es lo rescatable, una perspectiva arquitectónica. Porque si es que ya han tenido oportunidad de diseñar estudios de este tipo, observacionales en su mayoría, muchas veces seguro ya les deben haber pedido o deben haber escuchado que los hacen hacer los DAG o los gráficos de causalidad. Entonces, nosotros generalmente desde la perspectiva médica hay factores que no consideramos y que es interesante porque este trabajo sí los está presentando, ¿no? Entonces, también destacar el hecho de que cuando querramos analizar un fenómeno, no solo es los factores que nosotros conocemos. Y ahí también se destaca la importancia de contar con un equipo multidisciplinario que nos permita tener enfoques que muchas veces no consideramos, ¿no? Entonces, destacar otra vez, fue una colaboración multidisciplinaria este estudio porque hubieron tanto médicos como arquitectos involucrados. Fue una revisión sistemática. ¿Esto qué quiere decir? Que han habido más estudios sobre esto. Entonces, es algo que sí se está estudiando, pero que muy pocas veces nos podemos imaginar que existen este tipo de publicaciones, ¿no? Entonces, la idea y uno de los fines de la presentación de hoy era ampliar un poco por ese lado paradigmas y ver que necesariamente, sobre todo para temas de tesis, para ideas de investigación, no tenemos que centrarnos o quedarnos necesariamente en ideas clínicas o en desenlaces clínicos, ¿no? También gran parte de estos estudios fueron cualitativos, lo que desde una perspectiva médica, por decirlo así, podría dársele el valor agregado de apostar de repente por investigaciones cuantitativas. Y es interesante, y es una pregunta que dejo abierta, ¿cuál sería el impacto de esto en salud pública?
de todos los colegios que hay en Lima, en Trujillo, en el Perú en general, ¿cuántos toman en cuenta cómo puede afectar el ambiente dentro de los alumnos en sí o de las personas que están? ¿Qué tanto puede afectar la arquitectura de una universidad en el rendimiento de sus alumnos? Y bueno, a nivel de un colegio, a nivel de adopción de hábitos sobre salud, ¿no? Son múltiples las respuestas y sería interesante luego poder discutir más a fondo de ello. Otro de los estudios, perdón, que también encontré que fue interesante fue el tema de que sobre el tema de la prevención de caídas. Esto es más que todo una revisión sistemática. Ahora, esto abordado desde una perspectiva también de la arquitectura. Eh, Fue interesante porque consideraron varios elementos, y es interesante cómo en este tipo de desenlaces que de repente son más objetivos que los anteriores que hemos visto, es necesaria e importante una colaboración multidisciplinaria, ¿no? Pero ustedes podrán decir, ok, caídas ya, y no, pero es interesante porque, y encontré este dato, entre el 30 y el 40% de las personas ancianas que viven en comunidad y el 50% de los que viven en los hogares o en los asilos van a experimentar caídas. Son la causa principal de muerte accidental y la séptima causa de muerte en personas mayores de 65 años. Asimismo, el 75% ocurre en el 13% de la población mayor de 65 años. Entonces, y los costos son bastante elevados, 31.000 millones de dólares en el 2015 y con tendencia a aumentar. Entonces, es un desenlace mucho más objetivo, ya que hay muchas guías, sobre todo en geriatría, y este es uno de los puntos principales que tocan los geriatras, y es un desenlace muy importante también considerado el tema de la reducción de caídas, porque de ahí se complica con el síndrome de fragilidad y puede desencadenar una serie de cosas que se escapan un poco del tema de esto. Pero entonces, eh, bueno, destacar la importancia que puede tener la arquitectura para la prevención de desenlaces fuertes, como el que estamos hablando acá, ¿no? Y nuevamente vuelvo a hacer la pregunta abierta. Aquí en Perú, ¿se tendrá en cuenta todo esto? Queda pregunta abierta. Pasando a la parte de la escultura. Este es un ejemplo que encontré sobre el tema de los reportes de casos bueno, en este caso lo presentaron como el tema de una fotografía, ¿no? Pero era concretamente sobre enfermedad neurológica en la cara de una escultura romana antigua. Y efectivamente era de una parálisis de Bell, ¿no? Entonces, ya luego veremos, hay más ejemplos parecidos. Este fue uno publicado en Acta Médica, por ejemplo, de un desorden esquelético con malformaciones faciales en un cerámico de la cultura mocha. Y esto tenía un poco que ver con lo que publiqué en el grupo ese día, de que para hacer reportes de caso no es necesario siempre estar metido en el hospital, ¿no? A veces hay opciones que, al menos en el contexto de esta pandemia, se pueden tomar desde casa, ¿no? Entonces, tomaron este huaco, lo tomaron del Museo de Historia Natural de la Universidad Privada Antenor Orrego. Y es interesante el análisis que le hacen, ¿no? Y efectivamente se logró como tal como una publicación. Y no solo para reportes de caso o fotografías médicas, sino también encontré este otro que resultó bastante interesante, que era sobre la reducción del consumo de comida, concretamente de chocolate, después de la exposición a imágenes, a imágenes de estas esculturas. Lo que sucede es que son esculturas de Alberto Giacometti, y se caracterizan principalmente porque son delgadas. Entonces, lo que trataron de hacer acá fue una comunicación corta, pero mostraron los resultados de un intento de estudio de intervención, que es destacable, ¿no? Lo que hicieron fue invitar a un grupo de 20, 24 personas a un ambiente en el cual, supuestamente con la excusa de que prueben chocolates que estaban desarrollando. Al grupo de intervención pusieron pantallas en las cuales proyectaban estas imágenes de estas esculturas, mientras que en el grupo de control simplemente proyectaban imágenes que tenían que ver con otro autor, que presentaba más que todo figuras geométricas, que no tanto venían al caso. Entonces, lo curioso fue que efectivamente encontraron una reducción en el tema del consumo de chocolate en los que habían estado expuestos a estas imágenes, ¿no? Entonces,
puntos importantes dentro de lo que viene a ser con escultura. Hay ejemplos tanto de fotografía médica como de reportes de caso y tanto como estudios de intervención. Ahora, como ya les había comentado, es algo real que está acá, no solo pasa con piezas famosas, por si acaso, sino es algo que se puede hacer con el material o con lo que disponemos cerca, ¿no? Entonces, en el contexto que nos encontramos ahora, en el que estamos, que no nos, que por el tema de la pandemia, con movilidad restringida, existen las galerías virtuales. Sobre todo, muchos museos han abierto esta opción, brindando la oportunidad de que puedan acceder a todo su contenido, a todo su material de manera gratuita. Entonces, la idea o la pregunta sería, ¿por qué no? ¿No? Luego hablemos sobre la pintura. Este particularmente fue uno de los artículos más interesantes. Es un poco antiguo, es del 89, pero hacen un análisis bastante interesante sobre la Mona Lisa en sí. Y específicamente sobre el tema de su sonrisa. Y ven que también tenía parte que ver con el estilo de Da Vinci al pintarla y de cada uno de sus pintores, como los tres que he presentado en este caso. Y lo interesante es que dan opiniones desde un punto de vista médico y desde un punto de vista artístico. Y es interesante la cantidad de especulaciones que se han logrado hacer solo con la pintura de la Mona Lisa. Tanto desde un posible hipertiroidismo, como lo vamos a ver luego, como también de una posible parálisis de Bell, y hasta que estaba embarazada. También había escuchado de que proponían que podía tener una forma de dislipidemia, pero no he logrado encontrar el artículo para esta presentación. No. Pero ese es uno de los ejemplos que hay. Y es interesante porque contrastan desde el punto de vista médico con desde el punto, o sea, en el artículo presentaban el análisis médico por parte de la semiología, de lo que se veía, y lo contrastaban con el punto de vista artístico desde la técnica, desde las razones, desde una posible hipótesis de que la Mona Lisa nunca fue terminada. Y interesante, interesante, definitivamente recomendado. Acá estaba el tema de la... este artículo fue de discusión, más que todo, no vieron tantas imágenes. Y también analizan nuevamente con más detalles y con una acuciosidad que sorprende, de verdad, si es que había o no comprometida alguna patología relacionada con la tiroides en el caso de la Mona Lisa. Y como pueden ver en todos los ejemplos que les he mostrado hasta ahorita, todos han sido publicados, ¿no? Y este es reciente, bastante reciente. O sea, que no crean que porque el primer artículo salió en el 89, ya todo está dicho sobre el tema. Siempre hay opción para una siguiente perspectiva, para un nuevo punto de vista, como en este caso. Este es otro, por ejemplo, y en el cuadro de San Pablo, cura al padre Publius, de Lambert Lombard, sobre el tema de una micosis fungoide. Y también es una descripción de algo que aparentemente pasa desapercibido cuando se visita una galería de arte. Puede ser, como pueden ver, una oportunidad para publicación. También es la descripción de todo lo que, del análisis en sí desde la pintura. Este es otro, para cerrar los ejemplos con pintura, el de una presentación de un tumor de paratiroides en uno de los cuadros de Rafael, en la escuela de Atenas. Como pueden ver en la imagen, es evidente, ¿no? Ahora, y este es otro. No solo la investigación que tenga que ver con pintura, tiene que ver con descripciones, que si bien sería lo más común y lo más fácil de pensar, también existen intervenciones. En este caso fue una intervención, en la cual evaluaban para el tema de calidad de vida, para el tema de mejorar calidad de vida y reducir depresión. Y vieron que efectivamente una terapia de pintura con acuarelas en los pacientes evaluados mostró ser significativa para aumentar tanto la calidad de vida como reducir la depresión en estos pacientes que estaban siendo sometidos a quimioterapia, ¿no? Y lo interesante fue que el que dio la intervención fue un terapista del arte.
Y tenía, interesante el caso, porque tenía más de 30 años de experiencia trabajando con este tipo de pacientes. Y el enfoque que da y lo que trata de motivar a sus pacientes para que logren y se expresen a través del arte, es interesante pensar cómo eso puede llegar a afectar en desenlaces que son de interés desde un punto de vista médico, ¿no? Como el tema de los cuidados paliativos y la calidad de vida, obviamente. En el tema de la música, ¿no? Eh, a la mente siempre viene el tema de las intervenciones musicales para reducir estrés y ansiedad. Pero, por ejemplo, este es un caso también interesante, como el de Niccolò Paganini, que se sospechaba que podía tener un síndrome de Marfan, ¿no? Sobre todo, y bueno, tiene también que ver en parte con la historia que hay detrás de él, de su genialidad, con muchas de sus piezas, y hay mitos y todo que intervienen. Pero algo de lo que siempre se hablaba dentro de los mismos mitos era el tema de su aspecto, que muchas veces impresionaba, ¿no? Entonces fue que hipotetizaron que era muy probable que haya tenido Marfan, sobre todo por cómo lo describían, y es interesante ver cómo esto de alguna forma lo pudo haber favorecido para el desarrollo musical que tuvo luego. Entonces también está publicado. Y bueno, este de acá es lo que se espera cuando se escucha sobre intervenciones en música. Eh, el tema de si la... acá se evaluaron también tanto intervenciones musicales, concretamente de canto, y sobre pintura para mejorar desenlaces de dolor crónico, de estado de ánimo, calidad de vida y cognición en pacientes con Alzheimer, ¿no? Y fue un ensayo clínico aleatorizado. Entonces, fue interesante porque encontraron que el canto combinado con la pintura mostraron una reducción en el dolor crónico, reducción de la ansiedad y mejoría en la calidad de vida. Todos mostraron ser desenlaces con diferencias significativas. Y permanencia de la memoria verbal en el tema de la intervención de canto, concretamente. Entonces, sí es posible trasladar enfoques artísticos o evaluarlos dentro de y buscando siempre desenlaces o una perspectiva biomédica. Con el tema de literatura, este caso fue el que lo comenté también por el grupo, fue lo que venía dentro de la obra de Cien años de soledad de García Márquez. Uno de los temas que resalta o que hablan bastante, si han tenido la oportunidad de leerla, es la plaga del sueño, ¿no? Y es interesante porque en este artículo de acá hablan sobre eso y hipotetizan sobre a lo que él se puede haber querido haber referido, a lo que él se pudo haber, se quiso haber referido, y desde una perspectiva médica, obviamente. Y de paso, por ejemplo, hacen el análisis de los personajes, como el caso de Rebeca, que la describían como que con lo que desde medicina conocemos que podría ser un cuadro de pica, ¿no? Tanto por la descripción física que hace de ella, como por la descripción de los hábitos que tenía, que por ejemplo decía que le gustaba comer tierra. Entonces, desde una perspectiva médica, eso podría tener sentido. Y es interesante, porque este artículo al final resalta la capacidad que tienen los artistas, y en este caso, un escritor, para ser observadores muy agudos y puedan captar todos estos detalles y saberlos transmitir, ¿no? De tal forma que años después, solo en base a la lectura, permita elucidar a qué se estaba refiriendo concretamente. Este es otro de los casos que hacen un análisis de Edgar Allan Poe, desde la parte de neurología, concretamente. Hacen énfasis en todas las obras maestras que él logró publicar, pero también destacan el tema de que sufría de depresión y un aparente desorden bipolar, así como el tema del alcoholismo. Y y es interesante porque formulan varias hipótesis, hasta incluso una posible encefalopatía de Wernicke, ¿no? Entonces, también es posible
la descripción de las mismas vidas de los autores desde una perspectiva médica. Y obviamente hago énfasis en lo mismo de potencial publicable. Ahora, ya casi para finalizar, el tema de la danza. Habían varios ejemplos, pero este fue uno de los más interesantes que logré encontrar. Se trataba de una revisión sistemática, es decir, que ya habían recogido varios estudios que habían tratado sobre el mismo tema y en el que evaluaban la efectividad de la danza para motivar la actividad física dentro de las personas. Muchas veces a nivel clínico es común escuchar la prescripción de hacer ejercicio, ¿no? Pero es interesante que se considere otras alternativas o otras formas en las que se pueda llegar a los pacientes, ¿no? Y esta es una opción. Mostraron que efectivamente las terapias de danza eran igualmente de efectivas que las terapias que se solían prescribir de, por ejemplo, caminar o hacer ejercicio. Y estas obviamente tenían mayor aceptación por parte de los pacientes. Entonces, es otra de las formas en las cuales el arte puede apoyar o ayudarnos a obtener desenlaces clínicos de interés médico. Y para finalizar, hablaremos un poco del cine. Esta fue una de las publicaciones más interesantes que logré ver, la compartió el Dr. Center Quispe, y era más que todo de un análisis sobre las películas de corte apocalíptico, por así decirlo, y de alguna forma cómo podrían haber influido en la respuesta de las personas que estamos viendo hoy en día en el contexto del coronavirus. Y es interesante, porque, por ejemplo, destacan temas como la deshumanización, el tema de un líder cayendo, la estigmatización, el tema de las clases sociales, y ponen las películas que destacaban estos elementos. Recomendado, y este es, y hago énfasis de paso, es otra de las formas en las que se puede ver que algo, como las películas, también puede ser llevado y analizado desde un punto de vista de interés médico. Y por si acaso fue publicado en JAMA, entonces tuvo bastante interés, sobre todo en esta época. Y este es otro, no logré acceder a los datos de las películas de acá, pero me pareció bastante interesante. Y fue más que todo un análisis que se hizo de el impacto que habían tenido las películas que hablaban sobre cuadros de esquizofrenia en la percepción que las personas tenían de ellos. Entonces, se destacó que se presentaron imágenes un tanto distorsionadas de lo que era la enfermedad en sí. Y de alguna u otra manera surge la pregunta obvia, esto o lo que nos vende o lo que nos muestra el cine podría haber contribuido o no para la estigmatización como en este caso, de esta enfermedad mental. Es una pregunta que queda abierta y eso es todo por hoy. Si hay alguna duda, algún Mario, comentario. sí, Mario, agradecerte bastante por la ponencia, por el tiempo brindado. Y chicos, si tienen alguna pregunta, por favor déjenlo en el chat para que Mario lo pueda responder. Genial. Mario, ya hay preguntas en el chat, si podías revisarlas para que puedas responderlas. Ya, genial. Claro, bueno, lo ideal siempre es, y uno de los objetivos de la presentación era fomentar el tema de los estudios multidisciplinarios, en los cuales se incorpore la opinión de un especialista
para obtener o para interpretar los resultados de una manera diferente, ¿no? Es lo recomendable, sí, pero definitivamente no debería ser una limitación. La idea con esto era que si dentro de los que están tienen alguna vocación artística y creen que por estudiar medicina van a tener que separar esas dos vidas, no necesariamente tiene que ser así. Entonces, si es algo que les gusta, si es algo desde lo que pueden, eh, si es algo de lo que pueden ustedes mismos tener, o sea, es algo en los que son expertos en ese tema, adelante, no es algo limitante el hecho de que para cualquiera de estas ideas deban contar necesariamente con un especialista. Y sí, Stephen King, definitivamente, varias de sus obras, el tema del personajes, por ejemplo, no me dio tiempo de, pero se me vino a la mente también muchos de esos, de esa genialidad de dónde viene, ¿no? Y sí, claro, genial, gracias por comentar. A ver, la salud es una generación con la arquitectura y la música hace desaparecer interesante. No que yo sepa. Particularmente, no estoy muy familiarizado con la parte clínica, pero en el caso de que existan estas iniciativas, no. Entonces, por esa razón, es recomendable o sería recomendable que de alguna forma se motiven a que esas experiencias, así sea en un grupo pequeño, si han ido de éxito tratando a algún paciente con algún tipo de terapia artística o es como los ejemplos que les he presentado, sería interesante que puedan reportarse, ¿no? Porque si es que son cosas que se están desarrollando o no, el problema es que no se están dando a conocer. Entonces es lo mismo que nada prácticamente, pero en ese caso invitar a que si es que ven que se hacen estas iniciativas, si es que hay grupos de terapias a nivel de los hospitales, generalmente el tema de los voluntariados, invítenlos a que reporten sus resultados, porque esa es una forma también de contribuir a que el conocimiento que hay, que como pueden ver es un poco difícil de encontrar, exista o crezca. Gracias por la pregunta. Con reporte al... Ah, ya, el tema del reporte de caso. No he tenido la oportunidad de leerlo a profundidad. Supongo que preguntas por el del Waco, ¿no? Pero destacar el tema de que muchos se valían o mucho hacían énfasis en la parte de la descripción, lo que muchas veces por semiología se aprende y que en el hospital no se aplica. A veces la misma práctica obliga a los médicos a que se vuelvan muy dependientes de los exámenes y se deja mucho de vista el llamado o el conocido ojo clínico, entre comillas, ¿no? Entonces, esta es una oportunidad también porque en lo que estaba buscando información para esta ponencia, vi que había muchas universidades en las que tenían por iniciativa a sus alumnos de medicina incentivarles la formación en arte. Entonces, dentro de su malla curricular había el tema no recuerdo el nombre, pero se dedicaban más que todo a hacer crítica de pinturas clásicas, sobre todo por el tema de la observación. Entonces, era un mecanismo que que implementaron las universidades y que reportaron muy buenos resultados para fomentar una actitud observadora dentro de los estudiantes que se estaban formando, ¿no? Entonces, claro, muchas veces para el tema de los reportes de caso tenemos que tener pensado el tema de la evolución, los exámenes auxiliares y muchos aspectos, ¿no? Pero de repente, con el ánimo de rescatar un poco la parte de la semiología, que vuelvo a hacer énfasis, se deja mucho de lado en el contexto clínico actual, sería una forma interesante, una propuesta diferente también, que podría tener éxito. Como pueden ver, hay revistas que sí podrían apostar por su publicación. Bueno, y destacar también que existen revistas dedicadas solo a la publicación de reportes de casos, ¿no? Entonces, si es que logran desarrollar un trabajo así
Y si en una primera instancia ven que no los aceptan, no hay ningún problema. Sigan buscando porque hay, como les vuelvo a comentar, revistas dedicadas solo a la publicación de reportes de caso. Entonces, son muchas las opciones que pueden tener para su publicación. Gracias por la pregunta. Eh, música relacionada al contenido. Música relacionada al contenido. ¿Cómo así? Ah, claro, sería ideal. O sea, relacionado al contenido. Si podrías explicar a qué te referías con contenido, sería genial. Mientras mirando, voy viendo las otras preguntas. Eh, claro. Les paso por el chat mi correo y número de celular. Cualquier duda, encantado de poder apoyarlos. Ya, para la pregunta de si la metodología es meramente descriptiva. La mayoría de los casos sí, pero también traté de buscar casos en los que no necesariamente haya sido descriptivo, ¿no? Como el tema de los ejemplos de arquitectura, el tema en escultura, en lo que es música y pintura hay bastantes ejemplos de intervenciones. Así que no necesariamente es descriptivo, ¿no? Sino también existen muchas oportunidades de lograr intervenciones. Ahora, muchas veces puede surgir también la limitación de que manejar intervenciones siendo estudiantes es un poco difícil, sobre todo porque, por ejemplo, yo soy de Trujillo, en nuestro hospital regional, no nos dejan a los alumnos de pregrado a trabajar con intervenciones con pacientes. Entonces, esa podría ser, por ejemplo, una limitación por ahí, ¿no? Pero siempre hay forma, mientras se sigan estrictas pautas éticas, siempre hay forma de poder acceder a pacientes y poder llegar a ellos de alguna u otra forma, ¿no? Existen los centros privados, todo, pero siempre sería ideal contar, obviamente, con la asesoría de un doctor que sobre todo cuide bastante los aspectos éticos cuando se trabajen con el tema de intervenciones y pacientes, porque los pacientes, por su misma naturaleza, es población altamente vulnerable y no descuidar también por ese lado los aspectos éticos. Pero puntualmente, respondiendo a la pregunta, no, no solamente son estudios descriptivos, también pueden haber de intervención. Y quedó pendiente la pregunta sobre... no he encontrado una página, o sea, con tipos de estudios, ¿a qué te refieres? ¿Desde la perspectiva de arte o...? Porque lo que yo he hecho para esta presentación es buscar. No, no he encontrado. Todos estos contenidos los he buscado individualmente. He estado revisando estudios que vinculen de alguna forma alguna manifestación artística con desenlaces específicos de la salud. Con los videojuegos no fue el objetivo per se de la presentación, pero sí hay, definitivamente sí hay. Psiquiátrica, por lo que viene a ser ludopatía en sí, sí es algo que debe estar evaluado, debe estar reportado, pero como no lo enmarqué dentro de ninguna de las categorías de arte, no hice búsqueda de ello. Genial. Ya, respecto a contenido, no busqué tanto a profundidad, simplemente traté de jalar sobre la pregunta de si hay estudios sobre música y contenido, ¿no? Sería interesante tratar de abordarlo por el tema de la letra y el enfoque sobre el contenido y ver si es que existe alguna repercusión a nivel social. Es posible hipotetizar muchas cosas a nivel de el contenido que tiene la música sobre las mismas personas. No me he enfocado tanto en buscar estudios por ahí, pero definitivamente es una muy buena idea. ¿Qué tanto puede afectar de alguna forma el contenido de la letra en las personas? Sí, definitivamente, es una muy, muy, muy buena idea. Felicidades por eso.
ponentes expertos en arte e investigación en medicina. ¿A eso te refieres? Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. No he escuchado. No. Ponentes, no. Porque, o sea, por ejemplo, yo no tengo formación artística, no solo soy estudiante de medicina, pero me parece interesante y el objetivo de esta presentación era más que todo ese, de mostrarles que la investigación en medicina no necesariamente tiene que verse cerrada a intervenciones clínicas, a fármacos. En otras palabras, la investigación no tiene por qué ser aburrida. Y si es que existen vocaciones artísticas dentro de ustedes, no tienen por qué dejarlas de lado y pensar que el arte y la medicina necesariamente tienen que estar divorciados, sino que se pueden combinar las dos cosas, y como los ejemplos que he querido presentarles hoy. Pero ponentes, no, no tengo conocimiento de que existan. Claro, claro, y ya que lo menciona, doctor, eh, hubo un artículo que hicieron incluso énfasis en lo que viene a ser el doctor Juvenal Urbina, es personaje del amor en los tiempos del cólera. Entonces, fue un artículo dedicado solo a hablar de este personaje como tal, y él precisamente era médico. Entonces, hacen un análisis interesante de todas las cualidades que debe tener un médico. Y bastante valioso, ¿no? El tema, pero era más que todo perspectiva. Era más que todo una opinión, pero era muy interesante el análisis que habían hecho de un personaje literario, de un personaje netamente ficticio, que era el doctor Juvenal Urbina. Vieron cómo era necesario o lo que él representaba como un ejemplo o un parangón para la medicina actual. Bastante interesante. También no lo logré incluir, pero está por ahí. Fue un análisis de solo uno de los personajes de García Márquez, por ejemplo. Bueno, si en caso no hay más preguntas que quieran realizar, podríamos dar por finalizada la presentación. Bueno, en vista de que no hay más preguntas, quiero volver a agradecerte, Mario, por el tiempo que he brindado y por la gran ponencia que nos has brindado. Esperamos poder contar contigo en un futuro. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta pronto.